Análisis situacional. Hoy, 8 de cada 10 venezolanos no se sienten identificados con la oposición. ¿Qué pasa? ¿Por qué la oposición no logra convocar, convencer, entusiasmar y movilizar a la mayoría de los venezolanos? ¿Cuáles son sus aciertos? ¿Cuáles son sus errores? ¿Tiene realmente la oposición una propuesta y un mensaje para los venezolanos? Este es el análisis situacional de esta noche, para el cual hemos invitado al dirigente social cristiano Antonio Ecarri, quizás uno de los dirigentes mejor formados de la oposición. Soy Oscar Chemmel y sean todos bienvenidos al análisis situacional de esta semana. Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan y lo comentan? Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Actualmente la oposición atraviesa su momento más difícil y complejo. Apenas el 19% de los venezolanos apoya mucho y algo a la oposición, mientras el chavismo mantiene una base social de apoyo de alrededor del 40%. Y los niní siguen creciendo y hoy representan al 39% de los venezolanos. Y lo más grave, 82% de los venezolanos demandan caras nuevas en el liderazgo de la oposición. Hasta ahora, la oposición se ha comportado con cierto éxito desde el punto de vista electoral, pero todavía no se ha convertido en una alternativa que convoque, que persuada, que movilice a la mayoría de los venezolanos. No ha logrado cambiar la correlación de fuerzas sociales y simbólicas que hoy favorece ampliamente al chavismo. Es indudable que la oposición ha hecho esfuerzos por comunicarse con el país y ha logrado importantes avances electorales. Sin embargo, su mensaje no logra subir al cerro, no logra conquistar a las mayorías populares. Hoy analizaremos esta situación con nuestro invitado Antonio Ecarri y le preguntaremos cuál es, a su juicio, el futuro político de la oposición. Antonio Ecarri, abogado, profesor universitario, creador de la Alianza del Lápiz, fue candidato a la alcaldía de Libertador en las pasadas elecciones municipales y ahora es presidente de los socialcristianos en Caracas. Antonio, tú has subido cerro, incluso fuera de campañas electorales. Permanentemente. ¿Con qué te has encontrado? Bueno, con un país que no se parece a la inmensa riqueza que tiene nuestro subsuelo, con un país que necesita muchísima atención y con un país desasistido, un país que tiene carencia de muchísimas oportunidades, Oscar. ¿Qué has encontrado emocionalmente? Emocionalmente me he encontrado a muchas madres con mucho sufrimiento. La violencia se ha apoderado del día a día de los sectores populares de Caracas. Está inmerso el modus vivendi alrededor de la violencia. Si tú no estás atado de alguna manera, alguna relación con la banda delictiva ¿Qué te dice de la gente? zona. ¿Pero qué te dice la gente cuando te ve? Bueno, porque no tienes pinta de pobre, no tienes pinta de obrero. ¿Qué te dice la gente? ¿No pareces un ser extraño? No, en lo absoluto. Siempre he ido con la misma pinta que es la pinta de profesor. Y entonces siempre vamos con un proyecto muy específico, porque es que no vamos además de algún evento social que tenga que ver con el sector, que es el cumpleaños de mi comadre o el cumpleaños de alguno de mis ahijados, etcétera, etcétera, o a cualquier acto de Día de las Madres, etcétera. Pero cuando uno va para allá, uno siempre es recibido con muchísimo afecto. Con muchísimo afecto cuando vas con una propuesta en la mano y que siempre han sido nuestros programas sociales. ¿Con qué propuesta? Por ejemplo, hemos ido siempre con la bandera de la educación, pero con una cosa muy concreta. Mira, nosotros queremos hacer que este salón de esta casa en este sector popular se convierta en un aula de clase y comencemos a que las madres de aquí, de esta misma zona, puedan adquirir destrezas en peluquería, por ejemplo, que al final es el pensamiento de Uslar, de Simón Rodríguez, que era la educación con sentido de utilidad para Ahora, una propuesta educativa en un cerro, en una zona popular, donde la inseguridad, el alto costo de la vida, las dificultades de transporte, de acceso, son tan difíciles, tan dolorosas. ¿Qué te dice la gente? Porque pareces un marciano haciendo una propuesta que no tiene que ver, pareciera que no tuviera que ver con la realidad del barrio. Es una falsa percepción. La primera necesidad que tiene la gente en los sectores populares es que quieren que sus hijos prosperen, que sus hijos se superen
y la única vía es la solución. De ahí que muchos de nuestros eslogan electoral, mi eslogan electoral ha sido educación y solución, por una frase precisamente que encontramos en el Guarataro, que decía, Ecarri, es que educación es solución. Es decir, la solución primaria que requiere, que buscan las madres de Venezuela, esas madres que son madres y padres a la vez, que son madres muy jóvenes, están buscando oportunidades. Ellos saben que el motor de superación está ahí en la educación. Entonces siempre nos abren las puertas de par en par y son los más dispuestos a trabajar para superarse. Antonio, tú eres joven, formas parte de un liderazgo emergente en la oposición. Recientemente ingresas a COPEI, que es uno de los partidos más tradicionales del país. Casa. Pero tu papá es adeco, tu familia es adeca. Bueno, papá, nosotros fuimos criados en un hogar con un respeto absolutamente hacia las ideologías y hacia las ideas. Teníamos, eso sí, la obligación de leer todo para que pudiéramos tener nuestro propio criterio. Entonces, él, que fue un promotor, por ejemplo, de las ideas de Luis Beltrán Prieto Figueroa, esas sí se me quedaron aquí, pero él, que le pasó exactamente igual con mi abuelo, porque mi abuelo no era deco, mi abuelo era seguidor de Alirio Ugarte Pelayo y de URD, pero mi familia materna sí teníamos vínculos con... Una familia plural. Socialcristianos, muy plurales, ahora, pero COPEI, de respeto a las ideas y de formación a las ideas. Ahora, ¿qué haces en COPEI? Fíjate, Un líder joven, emergente, en un partido muy tradicional. ¿Es posible la resurrección de COPEI? La democracia venezolana pasa, el rescate de la democracia venezolana pasa por rescatar las instituciones partidistas, no las franquicias personales, sino realmente las instituciones partidistas que tienen ideas, que tienen ideología, que tienen principios, que tienen valores, que la gente sabe a qué atenerse con cada uno de ellos. La democracia en Venezuela se quebró en el momento en que las instituciones partidistas llegaron a lo pragmático, se olvidaron de la gente, se olvidaron del proceso de renovación. En COPEI, los socialcristianos, estamos en este proceso de renovación política, de renovación hacia nuestras bases, de reencontrarnos con el tema ideológico, pero con el tema práctico, con el tema social. Una de las doctrinas más hermosas que hay es la doctrina social cristiana. En concreto, ¿qué le ofrecen los socialcristianos a los pobres, a las mayorías? Mira, a ese cerro donde tú hay una cosa que tú vas. Que pareciera ser muy profunda o muy teórica, que es la dignificación de la persona. La dignificación de la persona, de ahí gira toda la ideología social Pero cristiana. es una de las banderas fundamentales del chavismo, la dignificación del ser humano, sobre todo de los sectores más humildes. Lo que pasa es que a veces es de la boca para afuera, porque el burocratismo, la ineficiencia, eso no se los permite hacer. Y por supuesto creyéndose que son ellos los únicos que pueden resolver esos problemas y nunca los han podido resolver. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Que debe haber una dignificación de la persona humana, pero allí en nuestros propios sectores populares de la mano de la educación. ¿Cómo se dignifica un ser humano? Primero desde el punto de vista de su formación, de darle las herramientas con calidad, porque no solamente es la educación, hay que reconocer los inmensos esfuerzos que se han hecho a través de las misiones. Eso hay que hacerlo, porque llegó educación a donde nunca había llegado, es verdad. Pero falta la educación formal, la educación, pero además educación con calidad. Que la gente sepa no solamente que va a tener un título, sino que tienes unas actitudes y un proceso de formación. La educación se ve desde dos puntos de vista, o como una gestoría de títulos, o otra cosa muy distinta, que es la adquisición de destrezas para tener un oficio. Son dos conceptos totalmente distintos. Por eso nosotros nos diferenciamos del tema de las misiones, es porque nosotros creemos en que definitivamente tenemos que darle al pueblo es calidad en la educación para que puedan tener un oficio. Es más, te puedo decir que la nueva frase que acompaña al logo de COPEI es educación y trabajo para vivir bien. Vamos a una pausa comercial y luego seguimos con el análisis situacional de esta semana. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hay una dimensión existencial muy humana en el tema de la dignificación. Investigaciones en el mundo entero señalan que a los pobres, más que el hambre, lo que más les duele es la mirada de desprecio. ¿Cómo entra esa dimensión en la dignificación que ustedes proponen? La gran diferencia que tenemos los socialcristianos con el socialismo radical del siglo XXI que lleva el presidente Maduro es que nosotros creemos es en el encuentro de clases sociales y no entre la lucha de clases sociales.
Nosotros creemos que la clase media profesional tiene que ser muy inclusiva, hay que abrir las puertas a los sectores populares, pero nosotros no vamos a lograr la superación de los sectores populares si no encontramos en la clase media el personal profesional capacitado para llevar programas de formación y programas Ahora, de gestión pública esos sectores eficiente. tradicionalmente han despreciado a los pobres. Sobre todo en los últimos años, la polarización ha acentuado esos odios, esos recelos. En los últimos años se comenzaron a generar este tipo de cosas, pero el venezolano en su esencia, por el mestizaje mismo que hubo en Venezuela, que no la hubo en ninguna otra parte de Latinoamérica, donde el inmigrante, el italiano, se casó con la morena, se mezclaron con los indios, los afrodescendientes, los blancos, los catires. Aquí todo el mundo, hay un viejo dicho que dice que aquí el que no ha lanzado flecha toca tambor, porque todos tenemos algo de eso. Y al final, lo que sí se tiene que reencontrar el venezolano era eso que yo vi en mi casa, que era diciembre y teníamos que ir del norte de la ciudad de Valencia, donde nosotros vivíamos, al sur de la ciudad, o lo que uno mismo hace hoy en día. Tengo mis comadres que vive en el 23 de enero y por supuesto voy allá, o donde están en el Valle, o a cualquiera de mis amistades. Nadie puede estar separado por diferencias sociales, pero eso lo acompaña la ideología, Oscar. La ideología sí tiene que ver con esto, porque una cosa es pensar que las clases trabajadoras van a surgir o van a superarse luego de un conflicto social o de un conflicto o una guerra entre clases, y nosotros decimos que es lo contrario, que es el encuentro de las clases sociales, hacer una clase media también muy solidaria, muy inclusiva, y yo creo que después de estos 15 años se ha aprendido mucho la lección con relación a eso. Pero ¿cómo reencontrarse, cómo reunirse, cómo reconciliarse con tanto odio, rabia, recelo? Mira, yo una vez dije que habíamos que tener una mandarria, porque necesitábamos derribar el muro que se había armado en Chacaíto. Es decir, la oposición concentraba todos sus esfuerzos en el este y el oeste estaba a la buena de Dios. Nosotros ya llegamos hasta que el debate opositor se centrara en Libertador en las últimas elecciones. Es porque necesitamos el reencuentro de las clases sociales a través de programas sociales, programas que tienen que ver con el trabajo social. Nosotros en la Fundación Arturo Uslar Pietri hemos hecho que muchos estudiantes universitarios de educación privada, que muchos abogados vayan, por ejemplo, a las comunidades. Ahorita estamos inaugurando, por ejemplo, un programa que tiene que ver con asistencia legal penal en comunidades populares. Eso lo estamos haciendo a través de los socialcristianos, del equipo socialcristiano de profesionales y técnicos. ¿Y qué es lo primero que estamos haciendo? A los barrios. Porque este es un país que para desmontar la violencia tenemos que encontrarnos socialmente y que tenemos que utilizar las capacidades de los mejores profesionales para lograr la superación y para lograr la atención de la gente. La oposición está hoy dividida, está en su momento más difícil, más complejo. De hecho, los porcentajes de identificación con relación a la oposición están en sus mínimos históricos. Lo que está creciendo es el segmento de los niní, de los independientes, que no se identifican ni con un bando ni con otro. ¿Qué propuestas tienen los socialcristianos para conquistar a este inmenso sector que hoy ya alcanza el 40% del país? Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar el momento en que estamos viviendo hoy, Oscar. Venimos después de 15 años de un liderazgo muy fuerte y muy comunicativo. Es decir, con una generación de percepción de un liderazgo muy fuerte. Eso pasó en otras etapas de la historia de Venezuela. Pasó con Páez, que marcó muchísimo una etapa, Guzmán Blanco que marcó otra, el general Gómez lo hizo y Betancourt también lo hizo en su momento. Después que esos liderazgos tan fuertes desaparecen, hay como una percepción de vacío muy fuerte. Eso es una realidad. Ahora, hay una segunda realidad que también es muy importante. Es que son algunos errores que se han cometido, eso desde el punto de vista externo. Exacto. Ahora, desde el punto de vista interno, hay un problema que se fue desarrollando, es que buscando la unidad también desaparecieron los partidos y las ideologías. Entonces se trató con la Mesa de la Unidad Democrática, que tuvo importantes victorias electorales, importantes avances, pero nunca podemos desaparecer a los partidos para que surja un solo partido único entre tanta pluralidad, porque se desnaturalizó la política, se desnaturalizaron las ideas. ¿Pero cuál es la propuesta? Pues siempre se ha acusado a la oposición de no tener ideas, de no tener propuestas, de no tener un mensaje. Dime una idea con la que ustedes pretenden conquistar, entusiasmar a los venezolanos. Bueno, te puedo hablar de los socialcristianos, porque la nueva idea de la oposición venezolana realmente es que los partidos puedan resurgir, que puedan rescatar, porque cada uno tenemos nuestras ideas y nuestros planes muy concretos. ¿Qué tenemos los socialcristianos?
Bueno, nada más y nada menos, cosa muy hermosa porque partimos hasta de las encíclicas papales, venimos hasta de las propias enseñanzas de Jesucristo, de las enseñanzas cristianas. Vuelvo de nuevo con el tema de la dignificación de la persona humana, pero en lo concreto, en lo real, nosotros la bandera nuestra es la educación, que la gente pueda formarse, tener las mismas oportunidades de un niño que nace en la maternidad Concepción Palacio y que pasa la avenida San Martín y se mete en el Guarataro, ese niño va a tener las mismas posibilidades de un niño de Chacao o un niño de Baruta. Yo quiero que sí las tenga. Entonces, pero hoy lo que más le preocupa a los venezolanos son los problemas económicos, no es la educación. Pero es que la educación es el motor fundamental, porque alguien que no se forme no va a tener nunca un trabajo digno. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ahorita? Uno, formar con una política social muy eficiente y ocuparnos de los temas económicos, porque mira, Oscar, estamos en medio de una crisis económica absolutamente injustificada. Porque no puede ser que el país tiene su principal producto de exportación, ha venido rompiendo récord histórico y resulta ser que el país está pelando. Eso es insostenible, eso es injustificado. Hay que poner orden en las finanzas públicas, hay que poner orden en la economía. Primero, el Estado tiene que ser del tamaño que lo haga eficiente realmente en las áreas más importantes. En salud, yo no estoy de acuerdo que se privatice la educación, por ejemplo. Tiene que haber educación privada, pero el Estado tiene que ser un Estado muy eficiente en materia de educación, pero no una educación centralista, anquilosada, una educación paupérrima, una educación como la que hoy se está dando, producto de un centralismo exacerbado. Generar una política de descentralización a fondo que permita que para comprar un pupitre en San Fernando de Apure no tengan que llamar aquí. Y la distribución del ingreso, porque históricamente en Venezuela ha habido una confrontación de clases para apoderarse de la renta petrolera. Ahí voy también. Un tema tiene que ver con la dirección por parte del Estado y otra cosa tiene que ver también un surgimiento de la empresa privada. Yo parto de una cosa muy hermosa, la siembra del petróleo. ¿Qué significa la siembra del petróleo? Que el petróleo genere también una clase industrial venezolana productiva, eficiente, que podamos competir en el Mercosur. Somos ahora socios del Mercosur, eso es un gran logro, eso hay que reconocerlo. Pues estamos preparados nosotros para competir con los empresarios brasileros, para competir con los empresarios argentinos. No lo estamos. ¿Por qué? Porque falta educación, porque falta formación para el trabajo y porque necesitamos abrir de par en par y salirnos de esta... Hay que ponerse las pilas, chicos. Aquí hay que sacarse de encima el burocratismo que nos está ahorcando. Tú vas a montar una empresa, por ejemplo, Oscar, y tienes que pasar no sé cuántos trámites. ¿Por qué el Estado tiene 890 empresas, Oscar? Empresas que no son productivas, que se están comiendo el dinero de los venezolanos en vez de estar eso invirtiéndose en educación. Yo prefiero que en materia de fincas, por ejemplo, sean los propios ganaderos, que sean los propios campesinos que lleven su cosa, pero eso no tiene que ser propiedad del Estado. Que el Estado se tenga que comportar en hoteleros. ¿Para qué? Ahora, la lógica del capital siempre ocasiona una concentración del ingreso en pocas manos. ¿Cómo evitar que ese estímulo a la iniciativa privada genere más injusticia? Tiene que haber estímulo a la empresa privada, pero con una fuerte presencia del Estado en materia social, generando oportunidades a la gente para que tú te puedas formar y también dirigiendo el tema del mercado. Yo no soy partidario, nosotros tenemos en los socialcristianos, somos partidarios de un mercado pero con concepto social, un mercado realmente vigilado por el Estado, supervisado por el Estado, pero no llevado por el Estado, porque eso son dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo definirías ese modelo? ¿Capitalismo, socialismo? Eso es el modelo socialcristiano, es el modelo real, es el modelo de la economía social de mercado, que es una economía que está pendiente de la superación de los más pobres, que está pendiente, un Estado está pendiente de que los servicios públicos funcionen. ¿Dónde ha sido exitoso ese modelo? Bueno, ¿Hay alguna experiencia? No, es que mira, las mejores experiencias del mundo, sobre todo después de graves crisis, los han llevado demócratas cristianos en todo el mundo. Basta la experiencia de Konrad Adenauer. Tú te podrás imaginar cómo recibió Konrad Adenauer el Estado alemán, después de haber sido bombardeado por la Segunda Guerra Mundial. Ahí no había nada. Y resulta ser que ocurrió el milagro alemán. Y ese milagro alemán, ¿cómo fue? Con una economía abierta que se abría a la competencia, se abría a la productividad, pero con una fuerte presencia social del Estado y de protección social. En Alemania la desigualdad se ha acentuado. Pero no hay duda que es el país de mejor calidad de vida de Europa y además donde hay menos pobreza de toda Europa. Ese es el gobierno que está llevando la señora Merkel, que es demócrata cristiana. Pero también hay otras experiencias importantes, como la experiencia chilena. Después de la dictadura de Augusto Pinochet, el gobierno de transición fue llevado también por un demócrata cristiano, por Patricio Aylwin.
Es decir, ¿por qué somos los socialcristianos? Primero, porque no somos revanchistas. Ahí no se estaba persiguiendo a nadie, sino se estaban buscando soluciones concretas a los problemas del Estado. Vamos a una pausa comercial y seguimos con Antonio Icarri analizando la situación de esta semana. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Análisis Situacional. Hay dos estrategias ahorita confrontadas para que la oposición logre ser gobierno. Una estrategia insurreccional que pretende sacar al presidente Maduro de inmediato del poder y una estrategia electoral. Pero al final las dos estrategias pretenden sacar al chavismo del poder inmediatamente. ¿En qué posición se encuentran los socialcristianos en esta confrontación? Mira, los socialcristianos estamos en la vía electoral pacífica y constitucional en todo momento. Uno anda en qué? En una agenda de construcción de nuevas mayorías. Esa es la agenda nuestra. ¿Y esa para qué? Para llegar al poder, porque nosotros no somos aquí ninguna congregación religiosa que simplemente quiere hacer bien. No, queremos llegar al poder para hacer grandes transformaciones en Venezuela. Y al día siguiente de un eventual triunfo electoral de la oposición, en las parlamentarias. Primero hay que revisar el tema de las leyes que se han venido aprobando y que son contrarias a la Constitución. ¿Ustedes están de acuerdo con esperar las elecciones presidenciales del 2019? Eso depende de los ciudadanos y del estado de crisis en que se encuentra el país en ese momento. Porque uno no puede, en Venezuela las circunstancias van cambiando todos los días y hay que verlas con mucho detenimiento. Porque eso de otra vez poner a los ciudadanos a que les monten otra lista Tascón y otra cosa, pues hay mucha gente que no va a querer firmar. Entonces tenemos que ver también cuáles son las condiciones del día siguiente de la Asamblea Nacional. Pero esa Asamblea Nacional va a permitir elegir también nuevas autoridades en la Fiscalía General de la República, en la Contraloría General de la República, en la Defensoría del Pueblo, que haya un auténtico proceso bastante objetivo de selección de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que vayamos a un proceso de normalización institucional. ¿El chavismo cómo entra en esa estrategia? Porque el chavismo va a seguir siendo una fuerza social inevitablemente muy importante. Va a seguir estando allí el chavismo, por eso hay que respetar a la otra parte. Si nosotros hemos pasado muchos años reclamando que es que no nos respetan a nosotros, no vamos a llegar nosotros para irrespetar a los demás, no, al contrario, daríamos una lección realmente de convivencia política. Cada quien es libre de dar su parecer y en una Asamblea Nacional deben estar más bien representados todos y cada uno de los factores del país, quienes piensan como tú, como yo, los que piensan de manera distinta. Para eso son los parlamentos, para que se encuentren todas las fuerzas de cambio, incluyendo el chavismo radical. Para terminar, te están viendo muchos venezolanos, miles de venezolanos. ¿Qué les dices? ¿Cuál es la idea que piensas tú que los puede convocar, entusiasmar y movilizar? Si tú estás formado, vas a tener tremendo trabajo. Si tú tienes un oficio, puedes echar para adelante a tu familia. Si tú estás bien formado y tienes un buen trabajo, puedes vivir bien. Esa es la Venezuela educadora, esa es la Venezuela que nosotros queremos. La Venezuela que echa para adelante y la Venezuela de la superación. Esa es la Venezuela que nosotros queremos en el siglo XXI. Gracias, Antonio. Muchas gracias por compartir con nosotros este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. El país no está buscando un culpable. El país está buscando respuestas. Y todavía la oposición no tiene esas respuestas. Históricamente, la oposición ha subestimado el papel de la comunicación, del discurso, del mensaje y de las emociones en su desempeño político. La oposición sigue atrapada en un discurso tradicional, acartonado, anticuado. La unidad electoral de la oposición es muy importante, pero mucho más importante es la unidad de visión, la unidad política, la unidad estratégica, la unidad en el discurso. Cuando la oposición deje de ser y hacer solo oposición, entonces se convertirá en una verdadera alternativa que entusiasme a los venezolanos. Soy Oscar Chemmel y los invito al próximo análisis situacional. Y recuerde, usted es quien decide. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.